Shalom familia, esta semana estudiamos nosotros la porción de la Haftará en Miqueas, capítulos 5 y 6. Voy a concentrarme en unos versículos particulares, el versículo 8 del capítulo 6, pero para eso voy a dar un poco de introducción a lo que es el libro de Miqueas. Cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Medio Oriente, estudiamos cómo actuaban los reyes soberanos y los vasallos. Vamos a encontrar un patrón similar al que encontramos en la Escritura. Siempre que hay una transgresión al convenio, hay una demanda legal. El mensajero real, el mensajero trae un mensaje a la nación y le dice, ¿por qué has roto nuestro convenio? Haz esto y haz esto y haz esto para que yo no haga guerra contra ti. Eso es algo que pasaba en el antiguo Medio Oriente. La Biblia o Dios actúa de la misma forma. En su misericordia y su bondad, Dios siempre que el pueblo se rebela contra su convenio, y rompe el convenio, transgrede el convenio, manda un mensajero real. Por ejemplo, en esta porción, cuando leemos eh, la porción de Balac, nos damos cuenta que Balac es el rey y Balaam se convierte en un mensajero real de Dios hacia Balac. Como Dios le dice a Balac que el pueblo no puede ser maldecido, el pueblo Dios lo protege, y como Balac, Balaam le trae el mensaje que solamente Dios puede dar. De hecho, lo vamos a ver varias veces en la porción de esta semana, que es el mensajero solamente puede traer el mensaje que Dios le ha dado, no puede desviarse del mensaje que Dios le ha dado, porque entonces deja de traer el mensaje y puede ocasionar una guerra entre las naciones. Es importante que nosotros entendamos a distinguir lo que son los mensajes en el Antiguo Medio Oriente y cómo funcionaba un mensajero real. Por ejemplo, capítulo 22, versículo 18 dice, y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Entonces, que sus palabras, por ejemplo, acá, cuando el Dios, en versículo 38 dice, Balac responde a Balac, mira, ahora he venido a ti, ¿hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Y vemos que cuando él dio varias profecías se enojó, por ejemplo, versículo 11 del capítulo 23 dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Entonces vemos que Balac lo llevó a otros lugares y, y Balac siempre se enojaba porque él los bendecía y no los maldecía. Por ejemplo, capítulo 23 25. Entonces Balac dijo a Balaam, de ninguna manera los maldigas ni los bendigas. Pero Balaam respondió y dijo a Balac, no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer. Y siempre que lo llevaba a un lugar, siempre terminaba bendiciéndolo. Eh, Y versículo 12 del capítulo 24 dice, y Balac le dijo a Balac, ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el mandamiento del Señor para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Lo que hable el Señor, eso hablaré. Y varias veces vamos a ver que se repite lo mismo, que él le dice que lo que Dios le diga, eso es lo que él va a decir, porque él es un mensajero real. Los profetas son mensajeros real. Ellos dicen lo que Dios pone en su boca para ellos decir. No pueden desviarse del mensaje. Desviarse del mensaje lo descalifica como un mensajero real, lo descalifica como profeta, lo descalifica como una persona que Dios está utilizando. Por eso es que no se podían desviar. De hecho, en el Antiguo Medio Oriente no solo lo vemos en en el libro de Apocalipsis también. El libro de Apocalipsis está escrito en un contexto de convenios y de un mensajero real trayendo un mensaje. Nosotros vemos que hay la profecía termina, que si alguien le quita o le añade a la profecía, que el nombre va a ser quitado o borrado, porque está utilizando el lenguaje de un mensajero real, trayendo el mensaje, en este caso es a las 7 iglesias o a la persona que traía. El profeta actuaba de esta forma, y cuando nosotros leemos el libro de
Miqueas, nos damos cuenta de que el pueblo no está actuando de acuerdo al convenio. Hay injusticia, hay opresión. De hecho, si nosotros estudiamos el contexto histórico en ese tiempo, vamos a darnos cuenta que había una expansión económica dentro de la ciudad de Jerusalén y habían unos problemas entre lo que eran las personas élites dentro de la ciudad de Jerusalén y lo que eran los campesinos. Había un tipo de opresión, se le estaban quitando las propiedades. Eso lo podemos ver nosotros cuando leemos los capítulos anteriores. Eh, Vamos a ver si conseguimos, eh, si conseguimos alguno de los textos aquí rapidito. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Bueno, los capítulos anteriores hablan sobre lo que es lo que está haciendo el pueblo. Es una amonestación, es un contexto histórico de lo que Dios ha hecho por el pueblo y cómo ellos oprimen al pueblo. Vamos a ver aquí. Dice capítulo 2. Hay de los que planean la iniquidad, de los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan, porque esta está en poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Casas y la toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Eh, y por ahí está hablando de lo que estaba pasando dentro del pueblo. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, vemos que por causa de la injusticia, la opresión, la idolatría, eh, Dios levanta un profeta, en este caso Miqueas, que trae un mensaje, no solamente un mensaje de condenación y juicio, sino que también trae un mensaje de esperanza. Y de hecho, vamos a ver que el libro de Miqueas tiene unas profecías que hablan sobre el Mesías que se va a levantar, un Mesías justo. Entonces, pero en el capítulo 6, 5 y 6, vamos a concentrarnos en lo que es el capítulo 6. Nos habla de algo importante. Dice, oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate y litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Cuando utiliza la palabra litiga, utiliza la palabra en hebreo que es la palabra rib. Es un quarrel, un ataque, un complaint. Es una demanda. Y dice oír montes, y aquí utiliza la palabra acusación, que es una disputa, un lawsuit. Un lawsuit es una demanda del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio, utiliza la palabra rip, contra su pueblo y con Israel establecerá juicio. Entonces, estamos viendo que a causa de la opresión y el alejamiento del convenio y la transgresión del convenio, que Dios manda al profeta para levantar un litigio. De hecho, cuando nosotros estudiamos los profetas, Jeremías, Isaías, nos vamos a dar cuenta de algo, un patrón muy similar, que siempre el profeta está trayendo un tipo de demanda legal al pueblo, porque el pueblo se ha desviado. Por ejemplo, Jeremías capítulo 2 dice, oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejara de mí y anduviera tras lo vano y se hicieran vano? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Y os traje una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hiciste abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé, la palabra arif, con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. La palabra arif de nuevo aparece. Entonces empieza el libro de Isaías, también tiene lo mismo.
y otros profetas. Una demanda legal porque el pueblo ha transgredido, eh, ha transgredido el convenio. De hecho, si seguimos leyendo aquí, eh, el versículo 11 habla, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que aprovecha. Espantados, oh cielo, por esto y temblad. Quedad del extremo desolado, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuentes de agua vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, esto es interesante, cómo el profeta Jeremías está comparando. De hecho, cuando nosotros estudiamos este texto, versículo 13 del capítulo 2, estamos viendo lo mismo que pasó al principio con Adán. Adán quiso ser su propio proveedor. De hecho, ese fue el problema en el jardín. Dios es el que protege, el que cuida, el que mantiene el espacio sagrado protegido. El ser humano debe proteger que la impureza no entre, porque es el ser humano el que ocasiona que la impureza entre a través de su transgresión y su rebeldía. Entonces, Dios, como Dios era proveedor, Adán quiso ser su propio proveedor. Adán quiso comer de la fruta y él quiso ser su propio protector y proveedor. El problema es que como Dios es la fuente, aquí lo dice, aquí lo dice, lo especifica, dice, me han abandonado a mí fuentes de agua viva. Al dejar la fuente de las aguas vivas, ocasiona el desarrollo o automáticamente el ser humano empieza a marchitarse. Adán, en este caso, en el huerto de Edén, al desconectarse con la fuente de agua viva o la fuente de vida, que era Dios, el ser humano empieza a envejecer. Por eso dice, el día que comas, el día que transgredas el mandamiento que yo te he dado, ese día vas a morir. Ese día la muerte entra. Y sabemos que la muerte es una impureza que contamina el espacio sagrado. Por eso Adán tiene que ser expulsado de Edén, porque no puede estar dentro del espacio sagrado, porque ahora se vuelve una contaminación para el espacio sagrado. Se vuelve ahora una amenaza para lo que es el espacio sagrado. Nosotros todos, la humanidad, tenemos la misma enfermedad, el mismo problema, la muerte, la impureza. Eso es lo que contamina el espacio sagrado de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel peca, transgrede el convenio y se busca otras deidades, está buscando cómo él mismo, Israel mismo o el pueblo de Dios puede autoproveerse a sí mismo. Algo que es imposible porque Dios es el dador de la vida, Dios es la fuente de agua viva y sin Dios no se puede hacer nada. Por eso es que el templo había siempre un agua que fluía. El libro de Apocalipsis nos habla de eso, del agua que fluye del templo y sale. Y el libro de Ezequiel también nos habla de eso porque Dios es el que de él emana la vida. Entonces, eh, pero todos los profetas siempre hacían una, un contraste con Israel, como Israel había abandonado a Dios. El libro de Miqueas nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de cómo Dios trae la demanda porque el pueblo lo ha abandonado. Y dice, entonces el pueblo empieza a hablar, ¿con qué me presentaré al Señor? O sea, ¿qué es lo que va a satisfacer a Dios para que esa demanda legal no se llegue a cabo y las consecuencias no vengan sobre Israel? Entonces empieza a preguntar, con qué me presentaré al Señor? ¿O qué aplacará, podríamos decirlo de esta forma, qué aplacará la ira de Dios? Ahora, nosotros sabemos, en el antiguo Medio Oriente, esa es la diferencia entre lo que es el antiguo Medio Oriente y cuando estudiamos la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios son dos cosas distintas. Lo que agrada a Dios es que el pueblo sea fiel y sea leal, mantenga los mandamientos, camine en la esfera, en los parámetros que Dios ha establecido. Lo que enoja a Dios y hace que la presencia de Dios se vaya es la impureza, lo que el pueblo hace moralmente mal. Y muchas veces lo que tiene que ver moralmente es la opresión, la injusticia, la idolatría, obviamente, y cosas que tienen que ver tanto con los hombres como cosas que tienen que ver contra Dios.
En el antiguo Medio Oriente, las personas trataban de aplacar la ira de la deidad solamente sin saber cómo ellos podían mantenerse en un estado de pureza o cómo ellos podían vivir de una forma correcta, porque no lo sabían. Ninguna deidad le había revelado a ellos lo que ellos requerían de la humanidad. Dios sí, Dios le da unas leyes y unas ordenanzas al pueblo de cómo debe caminar en sus mandamientos y sus estatutos para que pueda vivir y para que Dios se pasee en medio de ellos. Eh, la clave de todo esto es que la ley es un cerco. La ley mantiene la presencia de Dios dentro del pueblo siempre y cuando el pueblo mantenga obediencia y lealtad a Dios. Una vez el pueblo se rebela contra la ley, contra el convenio, la protección de Dios se retira. La presencia de Dios no puede estar ahí y la santidad de Dios no puede estar en esa asamblea porque hay una impureza que establece una brecha entre Dios y el espacio y el pueblo. El jardín de Edén, la brecha fue la desobediencia de Adán, la muerte estableció una brecha entre la humanidad y Dios. Ahora la humanidad se encuentra fuera de lo que es el espacio sagrado. Él ahora tiene que trabajar y depender de su trabajo para mantenerse. No depende ahora de Dios. Dios quiere que su pueblo se mantenga, que dependa de Él y de sus bendiciones. Por eso es que hay una serie de cosas que la Torá propone que se hagan, que la Torá establece que se hagan para que el pueblo pueda depender de Dios, aprender a confiar en la dependencia de Dios. Dios es el que provee mi cosecha. Por eso yo llevo las cosechas, las primicias al templo. Dios es el que me da la bendición. Por eso de la bendición yo saco una porción y la entrego, se la llevo a Dios al templo para que esa porción que podríamos llamar lo que son los diezmos, podemos decir lo que son algunas ofrendas, los levitas que se encargan ahora de enseñarle al pueblo lo que es santo y profano y los sacerdotes que se dedican a ese ámbito, ahora ellos puedan mantenerse y hacer su función. Entonces, eso es lo que mantiene el ámbito. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, la impureza establece una brecha. Entonces, la pregunta en el capítulo 6 de Miqueas es cómo se puede presentar una persona a Dios y volver a restablecer esa armonía entre Dios y el pueblo, restablecer esa relación entre Dios y el pueblo. Entonces dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él como holocaustos con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de calderos, de millares de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Y el profeta declara, el profeta responde y dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. O sea que ya Dios ha establecido, el profeta le está diciendo, no tienes que preguntar cómo te vas a presentar a Dios, sino que ya Él ha establecido lo que tú tienes que hacer. Y sigue diciendo, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Cuando nosotros estudiamos esta palabra demanda, la palabra dorech, es esta palabra que encontramos aquí, sick. eh, Vamos a ver aquí esta palabra, Darash, y extendemos esa palabra y la buscamos. Vamos a ver acá, Darash. Vamos a encontrar unas cosas importantes y tiene que ver con lo que es una demanda. Vamos a empezar estudiando acá, esto aquí. Y dice, el elemento de movimiento como presupuesto del proceso de buscar y pedir parece ser más a menos o menos inherente a todos los ejemplos veterotestamentarios. Incluso cuando no se menciona explícitamente, pero está claramente indicado por el contexto. Por ejemplo, en Isaías 11:10, con frecuencia, este movimiento se indica mediante verbos de movimiento, halak, ir, venir, shalach, enviar, o por construcciones imperativas. Por ejemplo, Amós 5, 4 y 6. La respuesta adecuada a pedir es ana, responder, y a buscar, matzah, encontrar. Hay muchos matices de significado en la palabra darash, que van desde exigir, vengarse, crear, investigar, buscar, hasta preocuparse por y esforzarse por.
pero los significados más débiles como prestar atención, preguntar, considerar, indagar sobre, buscar información y los significativos religiosos como pedir, suplicar, dirigirse a Dios, buscar a Dios, también están cubiertos por la palabra esta, darash. Entonces, si seguimos leyendo más acá, tengo unas cosas que he marcado. Dice acá, darash es la terminología jurídica. O sea que ahora estamos cogiendo una palabra de un texto que encontramos acá y la palabra demanda y la estamos ahora utilizando en un contexto jurídico. Por eso es que cada vez que estudiamos la Biblia debemos estudiar las palabras y especialmente lo que significa en el hebreo. Porque a veces las palabras en el español no se entienden exactamente como lo que significa en el hebreo y estudiar cada una de esas palabras. Entonces dice acá, darash en la terminología jurídica encontrar una forma específica del uso figurado de la raíz, esa palabra darash, en los textos legales y sacrolegales del Antiguo Testamento. En la parte del libro de Deuteronomio en la que se recogen leyes y preceptos, por ejemplo, el capítulo 12 y al 26 del libro de Deuteronomio. Se supone en varios casos que habría que hacer una investigación antes de tomar una decisión junto con otros verbos. Dará se utiliza también para este proceso de investigación e indagación sobre la base de determinadas normas jurídicas. Por ejemplo, Deuteronomio 13, 15 y 14, que dice, entonces inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia, y si es verdad, y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti. O sea que está hablando sobre lo que tienen que hacer los jueces, indagar, buscar. En relación con la incitación a abandonar a Dios. Vamos a ir un momentito acá. Ok. Dice, vamos a leer un poquito desde antes. Dice, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, han salido hombres indignos en medio de ti y han seducido a los habitantes de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido. Entonces inquirirás, buscarás. La palabra acá de inquirir tiene que ver con esa palabra, darach. Buscarás y preguntarás con diligencia y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irreversiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo. O sea que la consecuencia de una persona que se ha desviado del camino de buscar, de indagar, esa persona, la consecuencia es la muerte. Ok, seguimos leyendo acá. Dice, Tarash. En relación con el ok, ya eso lo leímos. Entonces vamos a leer un poquito más acá abajo. Y dice de la siguiente manera. Dice, estos dos ejemplos pertenecen al ámbito del derecho sacro, mientras que las normas de Deuteronomio 17:9 nos llevan al ámbito del derecho penal. El versículo 17:9 dice, y vendrá el sacerdote legal o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirá de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Derecho penal, especialmente al parecer en asuntos relacionados con delitos capitales. Si el tratamiento de tales casos parece demasiado difícil para el tribunal local, entonces es posible una investigación judicial, daraj, ante una autoridad central. Recuerde que ahorita estamos viendo que hay un RIP, hay una demanda legal establecida en contra de Israel por la injusticia, por la idolatría y por la transgresión del convenio. Ahora Dios está indagando, Dios se sienta como juez y está indagando lo que está haciendo mal el pueblo. Hay una investigación, pero en este caso está hablando de lo que Dios pide de la persona, cómo Dios quiere que una persona le sirva. Dice, la decisión que allí se adopte es vinculante y debe ser ejecutada por la judicatura local. Según el texto, el Tribunal Central que se puede buscar el lugar que Dios elija está formado por los sacerdotes levitas y el juez que en en funciones en ese momento, que esté en función en ese momento. Entonces, vamos a leer un poquito más aquí abajo porque para entender un poco más esta palabra. La redacción sugiere en cualquier caso un tribunal oficial y un procedimiento oficial.
Ambos demuestran que Darash forma parte del vocabulario jurídico. La proclamación vinculante aplicativa de la decisión jurídica se expresa mediante hikir, declarar. Si las declaraciones de los testigos entran en conflicto en un caso legal, de nuevo es responsabilidad del Tribunal Central, eh, donde uno está realmente ante Dios, investigar el asunto con diligencia hasta que se condene al testigo falso. Y los jueces investigarán con diligencia, Deuteronomio 19:17, y se llegue a un veredicto. En este pasaje se menciona primero a los sacerdotes y a los jueces en relación con la investigación y luego solo a los jueces. Pero de nuevo, esto no viene pero no, esto no tiene por qué detenernos. Está claro que Darash es un término jurídico. Lo mismo ocurre en el ámbito del derecho civil, donde Darash significa nuevo investigar. Se dice expresamente que los designados para abrir un caso se sentaron para examinar el asunto, mientras que Dahar se usa para el caso investigado. Darash también se usa como término jurídico en el derecho de pactos o contratos. Tanto la insistencia en la obediencia de los términos del acuerdo como la obligatoriedad del otro se expresa mediante la raíz. Por ejemplo, Deuteronomio 18:9. En la llamada ley profética existe la responsabilidad de escuchar al profeta que Dios envía. Y aquí, por supuesto, escuchar significa hacer lo que se escucha. En cuanto a quien no cumpla con esta obligación, Anoji, se lo exigiré. Lo mismo se aplica al pago de un voto. Deuteronomio 23, 22, 21. En este pasaje, Darash con el sufijo es un término técnico y se intensificará aquí por el infinitivo absoluto que procede en el verbo infinito. Ok, vamos a leer un poquito más acá y creo que eso va a ser todo de esta palabra. Dice, en su opinión, se trata de un giro hacia Dios provocado por un profeta. El trito Isaías está describiendo actos de adoración cuando representan a Dios diciendo, cada día me buscarán. Obsérvese el contexto. Cuando Darash se utiliza en relación con el arca, 1 Crónicas 13:3, está claro que solo puede entenderse en un sentido cultural ceremonial. En textos tardíos, la relación personal se sacrifica a la Torah escrita. En textos tardíos, la relación personal se sacrifica a la Torah escrita, Esdras 7:10, y a sus paralelos comunes, preceptos, y misbod, mandamientos, que ahora se convierten en los objetos de Darash. También en este caso buscarás implica obviamente hacer lo que se busca. O sea que la palabra que está utilizando, por ejemplo, en este capítulo, está diciendo que busques. Vamos a ver el versículo. Miqueas dice lo que Dios demanda. Dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor? O sea, ¿qué Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca en la persona? ¿O qué es lo que Dios quiere que la persona busque y haga? Ok, estamos aquí. Dice, ok. También en este caso, buscar implica obviamente hacer lo que se busca. Esto se expresa en Primera de Crónicas 28:8 con el verbo adicional shamar, observar. Vamos a ver la Primera de Crónicas 28:8 que dice, de manera que ahora en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejes como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. O sea que aquí está conectando la palabra darash o la palabra de buscar o la palabra de indagar o la palabra que utiliza demanda, que pide Dios, lo está conectado con un vínculo con lo que es el pacto, con lo que es los mandamientos. Entonces, el trabajo de Israel es buscar, indagar, estudiar el mandamiento para seguirlo. Si seguimos leyendo acá, dice, ok, esto se expresa en 1 Crónicas 28:8 con el verbo adicional, shamar, observar, y en Salmos 119:45 con caminaré, que se usa en el stitch paralelo anterior. La obligación ética se deriva de la ocupación con la ley de Dios, Esdras 7:10, hacer.
eh, las obras de Dios, al igual que la ley, son objetos de investigación de ocupación. O sea, no solamente de investigación, sino también de ocupación. Abierto a la investigación, digno de investigación. El equivalente inglés to be occupied with, estar ocupado con, denota el elemento teórico de investigación, indagación, estudio que está presente por donde quieren los textos. La urgencia y la intensidad de hacer se expresan y no solo aquí puso su corazón a buscar. En, en este hacer está el camino de la salvación. Cualquiera que no se esfuerza por la ley de Dios se descalifica a sí mismo como uno de los reshaim o uno de los malvados. Se convierte en una persona malvada eh, de quienes la Yeshua o la salvación está lejos. Salmo 119, 155, que dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Entonces estamos viendo cómo una palabra que utiliza aquí, la palabra demanda, cómo esta palabra tiene un significado tan profundo en lo que es la indagación, el estudio, y no solamente el estudio, sino el estudio para cumplimiento. Por eso es bien importante que nosotros no estudiemos para estudiar y saber, sino que estudiemos para aprender y aplicar. Por eso es que cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí dijo todo lo que Dios nos mande, nosotros haremos. La palabra que utiliza capítulo 19 eh, dice, todo el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Nace, nace Benishma. Entonces, hacer en ese contexto es estudiar diligentemente para hacer, no estudiar por saber, sino estudiar para hacer. Ok, vamos a seguir porque si no nos quedamos en esa palabra solamente estudiando y debemos estudiar tres más. Dice, y qué es lo que demanda el Señor? Ya vimos que la demanda, lo que pide de lo que pide el Señor es que nosotros busquemos los mandamientos, indaguemos los mandamientos, los estudiemos y los pongamos por obra. Entonces, ok, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, y ya esto es un tema que se ha cubierto mucho, la justicia mishpat, que es hacer juicio entre uno y el otro, algo justo, establecer lo que son, eh, lo que es justicia dentro del pueblo. De hecho, es algo que en esta parte, este profeta hace mucho hincapié en la justicia y la opresión cómo la persona individualmente, los líderes deben hacer justicia con el pobre, la viuda y el huérfano. Y esto implica a la ayuda y el, el, el apoyo a esta persona y no hacer juicios en favor de una persona con un estatus más elevado, sino hacer un juicio justo. Eh, ok, sino solo practicar la justicia. Vamos a ver una cosa, ¿qué palabra utiliza aquí para make, manufacture? Ok. La justicia, por ejemplo, Isaías 56:1 dice, así dice el Señor, preservad el derecho y hacer justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Ahora, una pregunta sería, ¿cómo nosotros sabemos qué tenemos que hacer? ¿Qué es hacer justicia? Hay un libro de Moshe Winfield, un libro muy interesante. Dame un segundo. A ver si consigo el libro por acá. Pero ese libro, Moshe Winfield, habla sobre lo que es hacer justicia y rectitud. En el antiguo Medio Oriente, cómo se entendía lo que era justicia y rectitud. Y él va explicando cómo Dios ha llamado al pueblo a hacer justicia y rectitud. Mishpat Tzedakah. Y es un libro muy, muy importante. Creo que todo el mundo debería de estudiar ese libro.
Bueno, lo debe tener por ahí en algún lado, no lo encuentro ahorita. Es un libro muy interesante porque nos enseña de cómo en el antiguo Medio Oriente se hacía justicia, qué era hacer justicia y bondad en el antiguo Medio Oriente y explica muy a profundidad ese contexto. Y sigue diciendo, sino solo practicar, un momento, ok. Dice, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia. Oh, estaba diciendo yo de justicia. ¿Cómo nosotros entendemos qué es hacer justicia? ¿O cómo nosotros sabemos lo que es hacer justicia? Si nosotros no entendemos los mandamientos, no estudiamos los mandamientos. Recuerde que los mandamientos son los que establecen una base para el pueblo y su comportamiento. De hecho, nosotros estamos leyendo de la palabra demanda, que es la palabra darash, que utiliza para la persona en la investigación, el estudio de el convenio, por decir, el convenio incluye mandamientos, así harás, así lo harás. Cuando nosotros indagamos y estudiamos y entendemos el propósito del mandamiento y el mandamiento y su aplicación, nos va a ayudar a nosotros. Por ejemplo, el mandamiento de que cuando una persona coseche en el campo, debe dejar los bordes o las esquinas, los canaf, debe dejarlo para los pobres y los necesitados. Había una porción que si se caía cierta cantidad, tenía que dejarlo para que las personas pudieran recogerlo, los pobres, las viudas. Este es un sistema de justicia que se establecía en el pueblo de Israel para no solamente ellos pudieran sobrevivir, sino mantenerse. Porque recuerde que una viuda en el antiguo Medio Oriente era una persona desamparada. No era lo que protegía a la familia, era el hombre, era lo que traía protección y cuidado a esa familia. Si no estaba el hombre, la mujer pues estaba desprotegida y necesitaba algo para poder sobrevivir. Y eso era lo que establecía el sistema de justicia dentro del pueblo de Israel. Dios dio leyes justas para que todos pudieran vivir en una forma armoniosa. Pero si nosotros no entendemos la ley y no la estudiamos, no indagamos, no hacemos darash, entonces no vamos a entender cómo nosotros podemos hacer justicia al prójimo, cómo nosotros podemos vivir en un ámbito estableciendo justicia. Ok, seguimos. Amar la misericordia, mishpat, perdón, Hesed, y cuando estamos hablando de la misericordia, no solamente estamos hablando vamos a ver una cosa aquí. Eh, Gesed, vamos a ver una cosa. Amar, ahabat y Gesed. Utiliza la palabra, vamos a ver esta palabra, Bible Word Study. Obligación, lealtad, gran lealtad, bondad, bondadoso, fiel, misericordia, leal, bien y simpatía. Bondad, lealtad, amor, justicia. O sea que está utilizando dos palabras que tienen que ver, dice, sino solo practicar justicia y amar la misericordia, la fidelidad, amar la lealtad, ser leal a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser leales a Dios? ¿Cómo una persona puede ser leal a Dios si la persona no entiende qué tiene que hacer para mantener su lealtad y su fidelidad a Dios? El convenio establece los límites, cómo nosotros dirigimos nuestra lealtad en vez de a cosas mundanas y cosas que ofenden a Dios, por ejemplo, la idolatría, y dirigimos nuestra lealtad a Dios a través de la observancia de sus mandamientos, que es lo que establece un vínculo entre Dios y el pueblo mediante un convenio. Entonces, y andar, vamos a estudiar la otra palabra que dice y andar. La palabra que utiliza acá es leket. Leket es la palabra eh, esta dice go, walk. Dice seguir, siguieron, vaya, vayamos.
caminaba, caminábamos. Ok, si nosotros estudiamos esta palabra, vamos a ir acá ahora a estudiar esa palabra, por si es esta. Ok, sacar esto. Ok, la palabra esa seguirá a caminar. Ah, ok, la palabra esa dice ser devoto, la condición fundamental de la alianza en el sentido, el código sacerdotal, o más precisamente como entrega completa sin reservas. Para Génesis 17:1, la interpretación del modismo en el sentido de merecer es correcta, pero no para Génesis 24:40, 48:15, que presuponen una comprensión de la expresión en el sentido de gozar de su aprobación y favor. Hablando más sobre esta palabra, dice por sí mismo, halak, significa vivir en conjunto con la palabra que utiliza acá. Y las expresiones interpretativas que ambos de citar, que acabamos de citar, se refiere al modo de vida que Dios exige. En su lecho de enfermo, Ezequías recuerda este estilo de vida en su oración. Segunda de Reyes 23, que nos dice, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Isaías 38:8, que habla sobre lo mismo, el rey Ezequías. Puesto que ha vivido con fidelidad, lealtad y de todo corazón ante Dios, haciendo solo lo que es bueno, haciendo darach, solo lo que es bueno a los ojos de Dios, puede contar con la ayuda de Dios. Dice, el hombre que camina delante de Dios es el hombre al que Dios vuelve su rostro misericordioso. Luego, el hombre que no necesita temer el rostro y la mirada de Dios en todo lo que hace, su caminar, en este contexto, y luego el hombre que no necesita, ajá. En este contexto es apropiada la interpretación de Driver. Andar delante de alguien es vivir y moverse abiertamente ante él. Acá hablando de Noah, comparando con Noah, eh, vamos a ver. Ok. Dice, Noé es culta y éticamente intachable, tamim. De hecho, esta palabra tamim muchas veces nosotros la malinterpretamos como Dios quiere una perfección y se dice, no, Dios quiere que seas perfecto. ¿Cómo se alcanza? ¿Cuál es la perfección que Dios pide de una persona? Eso lo estudiamos cuando vemos estas palabras, cómo Dios quiere que camine una persona, cómo Dios quiere que la persona mantenga una relación con Él. Y cuando la persona mantiene esta relación mediante el convenio y los mandamientos, esta persona se vuelve en una perfección, una tipología de lo que es perfección. Dice, que se mantenía recto ante el tribunal de la justicia. Dice, Noé, eh, culto y éticamente intachable, también es un hombre que se mantiene recto ante el tribunal de la justicia, Sadik. Esta descripción culmina con la afirmación de que Noé caminó con Dios, ya sea un resumen de la caracterización detallada o un nuevo elemento que va más allá de lo que ya se ha dicho sobre Noé. Si la expresión no significa más que llevó una vida agradable a Dios o quiere afirmar simplemente que su forma de vida era tal como Dios aprobaba. Estamos ante un resumen, Gonker. Entonces dice, a ver, lo que dice Gonker. Ok. Gunkel ve la expresión una referencia a la íntima relación de Noé con la deidad.
ilustrada por las revelaciones que Dios le hizo en el relato del diluvio. Esta atractiva interpretación podría verse confirmada por el hecho de que Enoc caminará con Dios si Enoc se asocia correctamente uno de los reyes babilonios primitivos y padres de los adivinos. Es otra cosa. Dice, Leví, el caminar de Leví con Jalá, con Dios, presupone la alianza entre Dios y Leví, en la que Dios ofrecía vida y paz, Leví el temor de Dios. A diferencia del sacerdocio actual, Leví cumplió sus obligaciones de la alianza. Leví cumplió con sus obligaciones de la alianza, caminando en paz y rectitud con Dios. O sea que muchas veces lo que significa, lo que nosotros estamos estudiando, qué significa caminar o cómo nosotros interpretamos la palabra caminar con Dios. A veces nosotros caminó con Dios, pero ¿qué significa caminar? ¿Cómo la Biblia entiende caminar con Dios? No simplemente es conocer a Dios en un ámbito de yo conozco a Dios porque yo oro a Dios, sino es el ámbito de conocer a Dios mediante su corazón, la Torá, sus mandamientos. Otro, otro comentario aquí dice Miqueas 6:8. Habla de caminar con Dios, Halak, junto con hacer justicia y amar la bondad. No se dice nada de un individuo en particular. El pasaje es una regla sentenciosa de vida para todos. Quien quiera caminar con Dios debe hacerlo humildemente. Caminar humildemente con Dios va más allá del llamamiento a hacer justicia y amar la bondad. Significa poner a Dios en el centro de la vida humana y adquirir así algo así como el sello de la existencia escatológica. Eh, Vamos a ver, voy a leer un poquito más acá. Ok. Dice, al alejarse de Dios, cuando Israel da la espalda a Dios, cuando va hacia atrás, esto significa que rechaza a Dios, quien va de espaldas a otro pretendiente a actuar en secreto. No quiere que el otro vea lo que hace. La imagen expresa asimismo la falta de interés de Israel por Dios y su voluntad. Cuando alguien da la espalda a otra persona, o para usar un modismo moderno, le da la espalda, está diciendo que no quiere saber nada de ella. No se describe la conducta concreta, sino que simplemente se juzga teológicamente. Probablemente se refiere a la adoración de otros dioses, que es la causa de catástrofe de Jerusalén. Eh, ok, vamos a leer esto aquí un poquito más abajo y ya. Dice, la adoración de otros dioses es probablemente también el camino del que el pueblo se negaba a apartarse. O sea que había, dice, cuando Israel sacrificaba a los Baales que quema incienso a los ídolos de Israel, se aleja de Dios. En lugar de esta conducta descrita en una acusación histórica teológica expresa la ingratitud del pueblo. En ambos casos, jalar se usa para acciones o conductas en las que los hombres evitan el semblante o la mirada de Dios. Israel actúa a espalda de Dios y tiene una conducta impropia de su mirada. O sea que cuando Israel le está dando la espalda, cuando rompe el convenio y le está dando la espalda, Israel no quiere mirar a Dios porque siente, eh, sabe que está haciendo algo mal. Diríamos, nosotros siente vergüenza cuando una persona hace algo mal, no se acerca a la otra sabiendo que lo va a regañar, pues siente vergüenza, sabe lo que hizo mal. Dice, caminar por la senda de Dios, en general se reconoce la importancia que el Deuteronomio concede a los mandamientos divinos, sobre todo en la campaña contra el sincretismo religioso. La preocupación del Deuteronomio se centra en modo de vida que afectará y garantizará la salvación de Israel, el pueblo elegido. Deuteronomio 5, 33, 30 y 16. El Deuteronomio entiende esta vida como un camino, o sea que la forma como Deuteronomio presenta el libro completo, que de hecho es una renovación de convenio, expresa la forma como el pueblo debe vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios para obtener la bendición y mantenerse dentro de la tierra. Se llama caminar en el camino, pero no todos los caminos conducen a la meta deseada, sino solo los caminos que Dios ha mostrado a su pueblo. Es decir,
sus mandamientos. O sea, que no todos los caminos conducen al mismo lugar, sino solamente el camino que Dios ha prescrito, el camino que Dios ha puesto, el camino que Dios ha mostrado. ¿Cómo nosotros podemos volver a Edén? ¿Cómo nosotros podemos volver a la presencia de Dios? Sino solamente como Dios ha establecido. De hecho, cuando nosotros vemos lo que son las ofrendas en el templo, cuando una persona trae un corbán, es acercarse. El libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo rapidito, capítulo 40. Éxodo capítulo 40 nos presenta esto, esta forma de acercarse a Dios. Sabemos que el pueblo, Adán fue expulsado y no podía volver a Edén, porque tenía un tipo de impureza que contaminaba el espacio sagrado. El libro de Éxodo se vuelve a revertir. De hecho, esto es un tipo de honor revertido, porque la humanidad no podía, estaba en vergüenza, y ahora Dios le da estatus al pueblo de Israel y le revierte su honor y ahora puede acercarse al espacio sagrado. Capítulo 40, versículo 34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces, el capítulo 1 abre: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, la palabra que utiliza acá es corbán, que es acercarse al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales de ganado o de rebaño. O sea, o sea, que no solamente cuando una persona quiere acercarse a Dios, no simplemente la persona va a llegar con las manos vacías o la persona va a llegar al lugar: aquí estoy, me presento delante de ti. No, la persona tenía que pasar por un protocolo establecido por Dios para volverse, dar la espalda a lo que es la idolatría, lo que es lo que Dios no ha autorizado, darle la espalda a la rebelión y volverse hacia Dios, traerle un animalito, un corbán y acercarse a Dios. Un proceso que Dios estableció. Lo mismo lo vemos nosotros cuando estudiamos esta palabra, acercarse. Dice, pero no todos los caminos conducen a la meta deseada, sino solo los caminos que Dios ha mostrado a su pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar el templo, porque el templo es la forma como Dios ha establecido los modos de lo que es impuro y lo que es profano. Es la forma como nosotros entendemos los espacios sagrados. Es la forma como nosotros entendemos la forma de acercarnos a Dios. El templo representa el trono de Dios. El templo representa Edén, volver a Edén. Si nosotros no queremos el templo, rechazamos lo que es el estudio del templo, estamos rechazando volver o darle la espalda a lo que es la idolatría y volver al camino que Dios ha establecido, el camino al árbol de vida, el camino a la relación con Dios, el camino para que Dios pueda morar dentro de su pueblo y que el pueblo pueda estar en un estatus aceptable para Dios, pueda mantenerse en un estado de pureza para que Dios pueda habitar en medio de ellos. Esto es lo que representa el templo. Cuando se rechaza el templo, estamos rechazando el camino que Dios ha establecido para la salvación de la humanidad. Eh, Seguimos acá. Por eso dice, pero no todos los caminos conducen a la meta deseada, sino solo los caminos que Dios ha mostrado a su pueblo, es decir, sus mandamientos, derech. Quien sigue los mandamientos de Dios en sus acciones y conducta va por los caminos de Dios. Ir por los caminos de Dios significa hacer. Deuteronomio 5:33. Vamos a ver aquí. 5:33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. Y el 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer. Entonces son sus mandamientos que nos mantienen dentro de la tierra. Son los mandamientos y los estatutos que nos mantienen cerca de la presencia de Dios. El Deuteronomio 19:9 dice: si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor, y amar, si buscamos la palabra, de fidelidad, y de andar siempre en sus caminos, entonces te añadirás tres ciudades además de estas tres. Ok, seguimos leyendo acá.
Dice, ok, ir por los caminos de Dios significa hacer sus mandamientos o guardar. Ello significa temer a Dios, amarle, obedecer su voz y servirlo solo a Él. Ok, vamos a leer un poquito más aquí. Espero que esté disfrutando esta clase y que entendamos el concepto, que a veces son conceptos que no estudiamos mucho y no enfatizamos mucho en estudiar, porque vemos las palabras y decimos, ok, que desea Dios, pero no profundizamos en estas palabras realmente qué significan. Ok, leemos acá. Dice, esto explica la asociación de la expresión con la fórmula de alianza. La relación de la alianza entre Israel y Dios solo funciona en beneficio de Israel cuando éste sigue los caminos de Dios y obedece su voz. Israel puede hacerlo porque Dios lo guía por estos caminos. Isaías 48:17, que dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Eh, y le enseña, los rectos o los sadiquim andan por sus caminos, por los caminos de Dios. Oseas 14:10 dice, ¿quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Eh, Es decir, aquellos israelitas que se ajustan a la comunión con Dios establecida por la alianza, mientras que los transgresores, los que se apartan, los que abandonan la relación de alianza, tropiezan en estos caminos. No es solo Israel el llamado a caminar por los caminos de Dios, es decir, atender y obedecer sus instrucciones. También las demás naciones acuden a él para aprender sus caminos. Isaías 42:24. Quien entregó a Jacob el despojo y a Israel a los saqueadores, no fue el Señor contra quien pecamos. En sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron sus leyes. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Ve, aquí está diciendo, subamos al monte del Señor. ¿Dónde es el monte del Señor? El lugar donde Dios ha establecido. ¿Qué lugar ha establecido Dios? En Jerusalén, el monte de Sión, donde está su templo, donde está su trono, de donde sale la Torá. Dice, vendrán muchas naciones, y ahí es donde las naciones, imagínense, está hablando de las naciones que van a venir ahí al monte del Señor. No está hablando de su pueblo. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra en este lugar y adora en este lugar porque es el lugar donde Dios ha establecido. Este es el gran problema que tenemos cuando rechazamos la casa de Dios, cuando no queremos estudiar la casa de Dios, porque a través de toda la escritura nos damos cuenta que es el lugar donde inclusive las naciones en el futuro van a subir a inquirir sobre la ley de Dios. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros en este versículo? Bueno, leamos este versículo de nuevo. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. O sea, que cómo nosotros sabemos qué es bueno. ¿Y qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que demanda? Que nosotros busquemos, inquiremos, estudiemos. ¿Y qué vamos a estudiar? Su ley y sus mandamientos. Estudiar sus mandamientos, buscar cómo se aplican y guardarlos, caminar en ellos. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar. ¿Qué demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esto es lo que Dios desea que su pueblo haga. Pero para poder hacer eso, tenemos que andar humildemente delante de Dios. Que esta expresión, como estábamos estudiando ahorita, es buscar verdaderamente lo que Dios quiere. Ya Dios ha dado sus instrucciones. Dios en el monte Sinaí le dio a Moisés todas las leyes
Le dio la forma como Dios quiere que Israel camine, lo que agrada a Dios, la forma de comportamiento, la forma de adoración, en dónde se debe adorar, cómo Israel puede mantenerse dentro del espacio que Dios ha establecido dentro del campamento, mantener la santidad y la pureza para que Dios pueda estar en medio de su pueblo. Cuando el pueblo transgrede el convenio, cuando el pueblo le da la espalda a la presencia de Dios, es decir, cuando el pueblo camina en dirección al este, lejos de la casa de Dios, rechaza la casa de Dios y empieza a cometer idolatría y transgresiones al convenio, la presencia de Dios se retira de en medio del pueblo. Recuerde cuando el pueblo cometió el pecado del becerro de oro, que la presencia de Dios, inclusive hasta Moisés, tomó lo que era la tienda de reunión y la puso fuera, lejos, porque el pueblo no merecía la presencia de Dios en medio de ellos, porque habían transgredido el convenio. Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, a su Torá, a su casa, la presencia de Dios se retira. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy día? Tenemos que estudiar el templo, tenemos que estudiar la ley, los mandamientos, cómo se aplican, cómo podemos guardarlo, cómo podemos acercarnos a Dios para que la presencia de Dios pueda morar dentro de su pueblo. Cuando el pueblo quiera que se construya y entienda la necesidad de la casa de Dios en el monte Sión, Dios va a hacer que se vuelva a construir su santo templo, su trono, donde Dios se comunica con el pueblo a través de sus mediadores, los sacerdotes, los hijos de Aarón, y donde el pueblo puede subir, puede acercarse, como dice el libro de Éxodo, Levíticos capítulo 1. El Señor llamó a Moisés y le dijo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, traiga un corbán, se acerque, se quiera acercar, cuando alguien se quiera acercar a Dios. Forma establecida por Dios que ningún ser humano puede cambiar. Cuando nosotros nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que es su Torá, es su ley la que nos mantiene dentro del ámbito del espacio sagrado, Dios va a volver a restaurar su casa. Esperemos que sea pronto y en nuestros días. Espero que este video corto sea de edificación para su vida y usted puede buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Mama Rachel, o también puede buscarnos tenemos grupo de Telegram o Telegram y WhatsApp, y también puede ir a nuestra página de mamarrachel.org, donde puede encontrar esta y otras enseñanzas. Shabbat Shalom y que tengan un Shabbat excelente, que puedan disfrutar y que puedan estudiar y meditar sobre la palabra de nuestro Rey y escuchar sus palabras en este día. Shabbat Shalom.